En una época perdida en los rincones olvidados de la memoria, entre brumas que oscurecían el tiempo, se alzaba la ciudad de Babel. Sus torres, formadas por la audacia de los hombres, se erguían como sombras titánicas que desafiaban los cielos. No era solo una ciudad, era un monumento a la ambición, una declaración desafiante grabada en la piedra y el barro. Los habitantes de Babel, guiados por la visión del enigmático Nimrod, decidieron elevar una torre que conectara los reinos celestiales con su mundo terrenal. En su arrogancia, buscaban acercarse a los dioses, desafiando las leyes del cosmos. Babel se convirtió en el crisol de sus sueños y deseos más oscuros, una urbe construida no solo con ladrillos y argamasa, sino también con las esperanzas que flotaban en la atmósfera como sombras inquietas. Nimrod, una figura envuelta en misterio, lideraba la empresa con una mezcla de carisma y enigma. Sus ojos, profundos y enigmáticos, parecían contener los secretos de los cielos. Se decía que su deseo de construir la torre era más que la ambición de un líder. Era un anhelo personal, una conexión con fuerzas más allá de la comprensión humana. La construcción de la torre avanzaba día y noche, y la ciudad de Babel bullía con actividad febril. El cielo, lejos de ampararlos, observaba con una mirada silenciosa mientras la sombra de la torre se extendía sobre las tierras circundantes. Cada piedra colocada sobre otra resonaba como un eco oscuro en los recovecos del tiempo, y los trabajadores, esclavos de su propia ambición, avanzaban como autómatas en la danza macabra de la construcción. No obstante, a medida que la torre ascendía a alturas insondables, una sombra se cernía sobre la ciudad. En los crepúsculos enrojecidos, cuando el sol se retiraba con timidez, se oyeron susurros en los callejones oscuros y en los rincones de las habitaciones abandonadas. Voces que parecían provenir de un lugar indeterminado, del mismo aire que respiraban los habitantes de Babel. Fue en una de esas noches, cuando la luna estaba cubierta por un manto de nubes inquietas, que Dios descendió en silencio para observar la creación de los hombres. No era una deidad amigable que bajara con luces celestiales y coros angélicos. Era una presencia etérea, un susurro en la brisa nocturna, una sombra entre las sombras. Dios miró la ciudad de Babel y vio la arrogancia en la que los habitantes se envolvían como capas de un manto oscuro. En su corazón, la ira divina se encendió y decidió intervenir. La ciudad, que se erguía con la altivez de una catedral de pecado, se convertiría en el escenario de una intervención divina. Fue entonces cuando los lenguajes de los hombres, que se entrelazaban como un tapiz enredado, se volvieron un murmullo ininteligible. Una confusión mágica descendió sobre la ciudad, un hechizo de lenguas enmarañadas que tejía el caos en cada palabra pronunciada. En la plaza central, donde antes resonaban risas y comandos, ahora se escuchaban murmullos y gritos de desconcierto. La torre, que una vez había sido el símbolo de la grandeza, se convirtió en un monumento a la desesperación. Los constructores, incapaces de entenderse entre sí, vieron su obra maestra convertirse en un testimonio mudo de su propia arrogancia. La construcción se detuvo, no por la falta de voluntad, sino por la imposibilidad de comunicarse. Nimrod, el líder envuelto en misterio, sintió como la sombra de su propia ambición lo envolvía. Sus ojos, una vez resplandecientes con la certeza de un futuro ascendente, ahora reflejaban la confusión y la desesperación. Sus manos,
antes dirigidas por una visión clara, se volvieron torpes y titubeantes. La ciudad de Babel, antes llena de vida y aspiraciones, se sumió en un silencio interrumpido solo por el sonido de pasos perdidos y murmullos incomprensibles. La torre, que se alzaba como un gigante derrotado, se volvió el epicentro de un hechizo que no cedía. Bajo la luz mortecina de la luna, los habitantes de Babel deambulaban como almas perdidas en un laberinto de palabras desgarradas. Cada rincón de la ciudad resonaba con ecos de una torre que ahora permanecía como un recordatorio de la fragilidad humana y la ira divina. Y así, Babel se sumió en las sombras de su propia creación. Las torres, que alguna vez habían apuntado a los cielos con orgullo, ahora se erguían como lápidas silenciosas en un camposanto de ambiciones rotas. Los habitantes, una vez unidos por la ambición, deambulaban entre los escombros de su propia torre, buscando en vano un significado en las palabras que ahora flotaban en el aire, como cenizas desvanecidas. La historia de la Torre de Babel, en su esencia, ofrece una reflexión profunda sobre la ambición desmedida, la soberbia y las consecuencias de desafiar los designios divinos. A través de esta narrativa milenaria, se destilan varias lecciones y una moraleja que resuena en el corazón de la condición humana. En la construcción de la torre, vemos reflejada la ambición innata del ser humano, la aspiración de elevarse hasta los cielos, de construir algo que perdure y que lo eleve por encima de su condición terrenal. Es una búsqueda universal. Sin embargo, la historia advierte sobre los peligros de la ambición sin límites, de querer alcanzar las alturas divinas sin respetar los límites establecidos por fuerzas superiores. La figura de Nimrod, líder carismático y enigmático, simboliza la sed de grandeza y la búsqueda de un significado trascendental en la creación humana. Su ambición no se limita a la construcción de una torre física. Representa la aspiración de trascender la condición humana, de desafiar las leyes de la realidad y establecer un reino propio, separado de las voluntades divinas. La intervención divina, la confusión de lenguas, sirve como un recordatorio de la importancia de la humildad y la obediencia. Cuando los hombres desafían a Dios con la construcción de la Torre de Babel, buscan unirse en una empresa que desafía la autoridad celestial. La respuesta divina, en lugar de destruir directamente la torre, altera el lenguaje de los constructores. Esta acción sutil y poética muestra cómo la comunicación, un elemento fundamental de la humanidad, puede convertirse en una barrera insuperable cuando se utiliza para desafiar la voluntad divina. La moraleja que podemos extraer de la historia es una advertencia contra la arrogancia y la desobediencia. La Torre de Babel nos enseña que, aunque la ambición y la búsqueda de significado son inherentes al ser humano, es esencial abordar estas aspiraciones con humildad y respeto hacia fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Además, la diversidad de lenguas resultante de la intervención divina destaca la importancia de la comunicación y la comprensión mutua en la construcción de sociedades armoniosas. La diversidad lingüística, en lugar de ser una barrera insalvable, puede ser una fuente de riqueza y aprendizaje si se aborda con apertura y respeto. La historia de la Torre de Babel también destaca la fragilidad de las estructuras construidas sobre cimientos de orgullo y desafío. Nos recuerda que la grandeza verdadera no se encuentra en la altura de nuestras torres, sino en la humildad y la aceptación de nuestras limitaciones como seres humanos. En última instancia, la moraleja es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras aspiraciones y a recordar que,
Aunque buscamos alcanzar las alturas, debemos hacerlo con respeto, humildad y una comprensión de nuestra conexión con fuerzas más allá de nuestra comprensión. La Torre de Babel, con su sombra de confusión y desafío, se erige como un recordatorio atemporal de la necesidad de equilibrio y humildad en la búsqueda de la grandeza. Querido hermano de Orando con Fe y Esperanza, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir disfrutando de estas historias que hacemos con mucho amor. Te deseo las más grandes bendiciones.